Hola, ¿qué tal? Queremos compartir la lección del día jueves 8 de julio. El título de la lección es Fe versus presunción. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Realmente crees que es fe? Porque a veces tú pienses o actúas o de una manera u otra manera piensas que es fe y realmente no es fe. Eso es nuestro estudio del día de hoy. Y te invitamos para que nos puedas acompañar y puedas estudiar junto la lección con nosotros. Dice, ¿qué similitudes ves en la peregrinación de Israel por el desierto y el pueblo de Dios que vive justo antes de la segunda venida de Jesús? Y para eso tenemos que ir a nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al versículo 11. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos tuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como según ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha estado vagando por el desierto en busca de la tierra prometida. Este desierto tiene muchas facetas. En la actualidad se asemeja a un continuo aluvión de medios, a los pitidos constantes de los mensajes entrantes y al ruido intenso de el entretenimiento interminable. Intenta vendernos la pornografía como amor y el materialismo como respuesta a nuestros problemas. Si pudiéramos estar un poco más en forma, ser un poco más jóvenes, un poco más ricos, un poco más sexys, eso solucionaría todos nuestros problemas. Como los israelitas, nos sentimos intranquilos en nuestra búsqueda de paz y muy a menudo la buscamos en los lugares equivocados. ¿Cómo reaccionaron los israelitas al juicio de Dios? En el libro de Números, vamos a leerlo, número 14, 39 al 45. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caerá esa espada, pues por cuanto vos habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orna. La reacción de Israel al juicio divino es típica. Hemos pecado. Dijeron, henos aquí para subir al lugar del cual has hablado Jehová.
en el número 1440. El compromiso a medias es como una vacuna mal administrada. No funciona. En la actualidad, los médicos recomiendan una vacuna contra la hepatitis B inmediatamente después del nacimiento, dentro de las primeras 24 horas de vida. Ese es un buen comienzo. Sin embargo, después de esa primera dosis, si no se administra 2 o 3 vacunas de refuerzo en el momento adecuado y en las dosis apropiadas, entonces no existe protección alguna contra la hepatitis B. El giro rebelde de Israel, que aparece en los últimos versículos del capítulo 14 de Números, ocasiona muerte, desilusión, cuando los israelitas ahora se niegan a aceptar las nuevas instrucciones de Dios y obstinadamente realizan un ataque sin el arca del pacto ni el liderazgo de Moisés. La presunción es costosa. La presunción conduce a la muerte. Con mucha frecuencia, el miedo alimenta la presunción. Porque tenemos miedo a algo, tomamos decisiones de lo que luego nos arrepentimos. Piensa en un momento en que actuaste por fe y en un momento en que actuaste por presunción. ¿Cuál fue la diferencia básica? En el comentario leemos: debemos elevarnos a un grado más alto en el tema de la fe. Tenemos tan poca fe. La palabra de Dios es nuestro respaldo. Debemos tomarla creyendo sencillamente cada palabra. Con esta seguridad podemos pedir grandes cosas y de acuerdo con nuestra fe nos serán concedidas. Sí, si humillamos nuestros corazones delante de Dios, si buscamos morar en Cristo, tendremos una experiencia más santa y elevada. La verdadera fe consiste en hacer precisamente las cosas que Dios ha ordenado, no las que no nos ha mandado. Los frutos de la fe son la justicia, la verdad y la misericordia. Necesitamos caminar a la luz de la ley de Dios y entonces las buenas obras serán el fruto de nuestra fe, los resultados de un corazón renovado cada día. Si hubiéramos ejercitado más fe en Dios y confiando menos en nuestras propias ideas y sabiduría, Dios habría manifestado su poder sobre los corazones humanos de una manera señalada, por medio de la unión con Él, por medio de la fe viviente. Tenemos el privilegio de gozar de la virtud y la eficacia de mediación. En consecuencia, somos crucificados, muertos y resucitados con Cristo para caminar en novedad de vida con Él. A medida que Satanás trata de romper las barreras del alma, tentándonos a transigir en el pecado, debemos procurar mantener nuestra relación con Dios mediante una fe viva y tener confianza en su fortaleza para capacitarnos para vencer toda barrera. Debemos huir del mal y buscar la justicia, la humildad y la santidad. Sí, es tiempo de que cada uno de nosotros decida de qué lado estaremos. Los instrumentos satánicos trabajarán con toda mente que se preste a ello, pero también hay instrumentos celestiales que esperan comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que están ansiosos de recibirlos. A nosotros nos toca decidir si seremos contados entre los seguidores de Cristo o los siervos de Satanás. Cada día demostramos mediante nuestra conducta al servicio de quien hemos elegido estar. Sí, el espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y apostasía. Es un espíritu que se cree iluminado por el conocimiento de la verdad, cuando no es sino la más ciega presunción. Se exaltan las teorías humanas y se les hace reemplazar a Dios y a su ley. Satanás tienta a los hombres y mujeres a desobedecer, al prometerles que en la desobediencia hallarán una libertad que los hará como dioses. Se manifiesta en espíritu de oposición a la sencilla palabra de Dios, un ensalzamiento idólatra de la sabiduría humana sobre la revelación divina.
Los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres e influencias humanas, que parecen haber perdido toda facultad de discernir entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Se han alejado tanto del camino recto que consideran las opiniones de algunos así llamados filósofos como más fidedignas que las verdades de la Biblia. Las súplicas y las promesas de la palabra de Dios, sus amenazas contra la obediencia y la idolatría, parecen carecer de poder para subyugar sus corazones. Una fe como la que impulsó a Pablo, a Pedro, a Juan, es considerada anticuada, mística, indigna de inteligencia de los pensadores modernos. Triste, ¿no? Pero realmente es así. Lo hemos estudiado en esta semana y hemos mirado que el error más grande es creer que nosotros mismos podemos hacer todas las cosas sin necesidad de ayuda, que no necesitamos de Dios, que nosotros solo podemos ganar nuestra victoria. Y es triste. Por eso, ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, mas no quiero, hermanos, que ignore que vuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por el mar. ¿Por qué? ¿Sabes? Ese día cuando se vieron frente al mar, todos estaban tristes. Probablemente todos estaban desilusionados, porque estaban cansados de ser esclavos y ahora tenían una oportunidad. Ahora necesitaban una fe, realmente una fe, de que Dios podría y podía y quería abrir el mar para que ellos pudieran pasar. Pero Dios no podía hacer nada. Dios no podía hacer el milagro si ellos no daban el primer paso. Y sabes que hoy en día ese es nuestro problema. Muchas de las veces nosotros pensamos que no podemos lograrlo, que nos creemos como que no tuviéramos los brazos, los pies, nos sentimos como cosa inservible. Mas sin embargo, cuando tú das ese paso, Dios te invita a que des el segundo, porque Él ya ha obrado. Probablemente que tengas miedo, probablemente que estás enfermo. Vamos a poner este ejemplo. Tú estás enfermo y crees que todo está perdido, que no hay esperanza. Ahora viene Dios y te dice, prueba. Si el doctor te dijo que todo está perdido, pero falta algo más. No creas solamente en las palabras del hombre. El hombre puede equivocarse porque es un ser humano, pero Dios no se equivoca. El problema de nosotros es que le creemos más al doctor que a Dios. O sea, Dios tiene la capacidad de restaurar tu vida, construirla de nuevo, si así Él lo desea. Sí, Él lo puede hacer. Mas sin embargo, cuando tú le crees al doctor, cuando tú le crees al enemigo de Dios, entonces automáticamente, aunque no has fracasado, tú piensas, tú crees que ya eres un fracasado. Y es triste. Aún el texto va aún más allá. ¿Sabes que este bautismo masivo los hubiese llevado a la tierra prometida sin ningún problema? Porque cuando tú te bautizas, inicias una nueva vida, ¿sí? Y al llegar a la orilla del mar, ellos iniciaban una nueva vida. Egipto había quedado al olvido. Era cosa del pasado. Para ellos ya no existía más. Ellos argumentaban todo el tiempo que querían regresar. Y lo vamos a leer más adelante. Yo te pregunto, ¿cómo podían ellos abrir el mar rojo? ¿Cómo podían pasar el mar rojo? Difícil, ¿no? Mas sin embargo, nosotros todos los días miramos lo que Dios hace en nuestra vida. Miramos lo que Él ha hecho. Y aún así no queremos creer. ¿Sabes? Todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Sí,
Es triste que hoy en día, mi amigo, mi hermano, que tú tengas tu Biblia, yo tenga mi Biblia, y tú la interpretes a una manera, a la manera que a ti te conviene, o a la manera que a mí me conviene. Y tenemos que mirar eso, analizarlo, porque si tú lo entiendes a tu manera, tú lo vas a predicar a tu manera, pero no es a la manera que Dios quiere, ya es un fracaso. Es ir en contra de Dios. Y necesitamos saberlo. También, versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guía, la cual esa roca es Cristo. Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿será que yo estoy obedeciendo a Jesús como Él quiere que yo le obedezca? ¿O yo estoy haciendo mi voluntad porque a mí me conviene, porque a mí me place? Y en el versículo 5 dice, mas de muchos de ellos no se agradó Dios porque fueron derribados en el desierto. Sí, aunque Israel fue muy favorecida por Dios, con grandiosas manifestaciones de su poder, con grandiosas manifestaciones de su amor, de su poder divino, de la muchedumbre que salió de Egipto, guiada por Moisés, solo unos pocos estuvieron dispuestos a obedecer al Señor. Es triste, ¿no? Porque la situación hoy en día es la misma. No todos estamos dispuestos, no queremos estar dispuestos a obedecer a Dios. Sí, queremos hacer las cosas, pero a nuestra manera. Como leímos la semana pasada la historia de Caín. Caín decía que amaba a Dios, pero quería amarlo a su manera. Dios no quiere que yo le ame a mi manera, porque mi corazón es mentiroso, porque yo fallo. Entonces, pero Dios no falla y Él quiere que yo le ame de una manera correcta y que yo hable de la verdad y que la sienta. Eso es lo que Él quiere, lo que a Él le agrada. Y también podemos mirar que en el versículo 6 no tenemos, nos llevaría tantísimo tiempo para analizarlo versículo por versículo más profundamente, pero lo que dice versículo 6, empero estas cosas fueron ejemplos para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sabes que la codicia es uno de los mandamientos también? Que no debemos codiciar nada. Tú y yo necesitaríamos conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Basta y sobra. Porque el que aquí sabe es Dios. Tú y yo no sabemos nada. Y a causa de la codicia, muchos perecieron. Triste, ¿no? Entonces esto nos llevaría a tomar una decisión que no tenemos que imitar a las personas que han fallado. Si yo he fallado, yo soy un fracasado, tú no tendrías por qué seguir el ejemplo que Alonso hace, porque te llevaría a la muerte y estaríamos los dos condenados a muerte. Mas sin embargo, Jesús es nuestro ejemplo. Él es el que guía nuestro camino. Él es el que dirige la barca. Él es el que nos conduce. Entonces llegaremos felices al final de la jornada, porque tú te has dejado guiar. También algo que a Dios no le agrada, el versículo 7, que no seamos idólatras como algunos de ellos, como está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Sí. Cuando Moisés estaba allá en lo alto hablando con Dios, muchos se contaminaron con el becerro de oro y a Dios le disgustó. Aquel Dios poderoso que había abierto el mar rojo hoy quedaba al olvido. Lo mismo sucede con nosotros. Dios hace una cosa extraordinaria en tu vida, restaura tu salud, te quita la enfermedad que tiene, soluciona tus problemas, pero al final de eso, tú te olvidas de quién hizo el milagro. Sí, el caso de Ezequías. Él restauró su salud, le dio 15 años más. ¿Y después qué hizo él? La honra y gloria no era para Dios. Decía que con su poder, ¿cuál poder? Tú y yo no tenemos ningún poder. El único que es poderoso es Dios.
Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación con Dios? También dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Sabes que cuando Dios te dice que no unáis en yugos desiguales, que no busques donde no tienes que buscar, es por una simple razón, porque Él quiere lo mejor para ti. Allí en Génesis 34, versículo 35, si no mal recuerdo, dice que los hermanos de Dina mataron a todo un pueblo a causa del pecado de ella, porque Dina salió a buscar donde no tenía que buscar y eso tuvo consecuencias. Muchas de las veces tú y yo salimos a buscar donde no hay nada, donde no debemos estar, donde no tenemos que buscar. Desafortunadamente hemos vivido mal, nos hemos conducido mal a causa de nuestras malas decisiones, porque dejamos de creer en Dios, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Si Dios dice que es blanco, pero yo quiero que sea gris. Y muchas de las veces salgo lastimado, sufriendo, y Dios no quiere eso, mas sin embargo pareciera ser que a mí me agrada. Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿Cuántas personas sufrieron? Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Aún sus hermanos, los hermanos de Moisés, murmuraban, se quejaban. Y hoy en día sucede lo mismo, nosotros nos quejamos por todo. Pero Dios nos habla en este día que nosotros podamos reflexionar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Sabes? Dios le dijo a Moisés que era hora de entrar a la tierra prometida, pero los 10 espías no estaban de acuerdo. Y entonces, cuando ellos miran que ha fracasado su intento, empiezan a buscar líderes. Busquemos líderes. Vamos nosotros a atacar. Nosotros ahora podemos entrar a la tierra prometida. Dios ya le había dicho, ninguno de ustedes va a entrar. Todos van a quedar muertos en el desierto. Él les acababa de decir. Cuando Dios le dice, entren, ellos no quisieron entrar. Ahora Dios le dice, ustedes no van a entrar, ellos quieren entrar. Ahora, ¿qué sucede cuando tú decides por tu cuenta? Cuando tú desobedeces a Dios. Ellos suben ahora a pelear. Ellos creen que son valientes. Sí, ellos piensan que son victoriosos, que son más fuertes, que todo lo saben, que todo lo pueden. Mentira, no saben nada. Porque ahora corren como cobardes. Porque cuando no está Dios, tú no puedes ser victorioso. Tú y yo sin Dios no somos nada. Pero ellos no lo miraron así. Triste, ¿no? Que Dios te está diciendo, avanza y tú no quieres. Y cuando Dios te dice, descansa, tú quieres hacerlo. ¿Cómo? La consecuencia es la muerte. Y tristemente, estos 1998 quedaron tirados en el desierto, sin ninguna esperanza. Pero tú y yo tenemos esa bendita esperanza que Él nos los otorga en este día. Si nosotros hemos llegado hasta acá es por una razón. Y necesitamos saber cuál es la razón por la cual tú y yo estamos vivos. O para qué nos está llamando Dios. O para qué nos da esa oportunidad Dios. Necesitamos saber. Ese es nuestro ejemplo. Por más difícil que sea tu situación, por más grande que sea tu dolor, hay solución. Pero necesitas tener fe. Yo no sé qué te dijo el doctor. Pero el último veredicto lo da Jesús.
Y yo sé que tú y yo podemos ser victoriosos. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tomes la mejor decisión. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estudiar. Gracias por que nos permite compartir la lección. Aumenten nuestra fe, lo necesitamos. Hay muchas personas hoy en día desilusionadas, tristes, quizás por un veredicto que el doctor dio. Pero yo sé que usted es mejor que ese doctor. Yo sé que usted es más poderoso que ese doctor. Yo sé que aunque es inmenso el dolor, el sufrimiento, usted lo puede transformar en alegría y felicidad, Señor, porque nos ama. Si hasta este momento nos hemos equivocado, por favor, Señor, perdónenos y ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Ponemos en sus manos a nuestros hermanos, a nuestros amigos que están enfermos, que están tristes porque no encuentran la salida. Queremos que esa paz llegue a sus corazones, Señor. Le entregamos nuestra vida. Tómela, Señor, en sus manos. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.